Bienvenidos una vez más a un capítulo de Mujer 5 Estrellas Podcast. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo cerrar ciclos y sacar personas de ese núcleo y ese círculo que no aportan nada a nuestras vidas. Ustedes saben que todo lo que yo trato de averiguar o trato de entrevistar es porque a mí me ha pasado. El año pasado para mí fue muy fuerte porque tuve que cerrar ciclos en mi vida de amistades, de sociedades, de familia, que todo junto es bien complicado. Y fui a ver a una psicóloga. Esta psicóloga me dijo, mira, tú estás muy triste, tienes que ir a un psiquiatra. Cuando ella me dio dos alternativas, me puso dos nombres en dos manos, en dos papelitos, y me dijo, aquí está esta persona y aquí está esta. ¿Con cuál energía tú te identificas más? Yo no sabía, yo estoy en esta búsqueda de energía y todo lo que se está hablando últimamente, muy nueva. Y la verdad que la energía funciona y como saben somos 80% de agua en el cuerpo y la agua es energía. Entonces yo agarro el papelito derecho. Cuando abro el papelito derecho era Isabel Fonseca. Y empiezo terapia con Isabel Fonseca, una psiquiatra, coach, busca el arte, la música, el teatro, una manera de hacer terapia mucho más cercana, mucho más sencilla y con palabras que uno puede entender, porque a veces los psicólogos, los médicos usan términos o utilizan ejemplos que de repente no tienen mucha afinidad con lo que tú estás sintiendo. Y resulta que bueno, hicimos clic y de verdad que me ha funcionado la terapia. Y yo sé que muchas de ustedes han tenido, a medida que van cumpliendo años, porque yo también creo que es una cuestión de madurez, uno va como depurando su entorno. Cuando tú empiezas a escuchar en TikTok o ver en Instagram que tú eres el reflejo de las 5 personas que te acompañan, es cuando tú dices, bueno, si tú estás con 5 alcohólicos, posiblemente tú seas el 6º alcohólico. Si tú estás con 5 personas que todo el día están emprendiendo, con ideas, con proyectos, obviamente tú vas a ser la 6ª persona que va a dar esa idea o vas a hacer ese proyecto. Entonces, para no extenderme más, porque si me dan para hablar, yo puedo hablar de mis pesares y de mis virtudes y de mis defectos y de todo lo que siempre me pasa, que comparto con ustedes, invité a nuestra querida Mujer 5 Estrellas, Isabel Fonseca, a que viniera a hablar de cómo cerrar ciclos y cómo cerrar esa parte, ya sea con tu pareja, tu esposo, tu divorcio, ya sea con tu socia, ya sea con tu socio, ya sea con el núcleo de amigas que tengas, y quién se puede identificar más contigo y quién no. Porque yo creo que es una pregunta que le tengo y se la voy a hacer después que nos salude Isabel Fonseca. Bienvenida a Marta Podcast. Te había tenido en el programa de radio, te había tenido de personas en terapia, pero quería que fuera una de las primeras que estuvieras en nuestro podcast. Hola Marti, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Y qué tal todos ustedes allá? Bueno, les cuento, yo soy psiquiatra, soy psicoterapeuta y tengo una propuesta de arte y psicología, ¿no? Que es como que a través del arte uno pueda ir directo al mundo emocional, porque es ahí donde está el meollo del asunto, o sea, que pasen cosas a nivel emocional. Entonces, pues, ¿qué les cuento de cerrar ciclos? ¿Quieres que comencemos sí. o...? No, vamos a empezar directo al grano, porque yo creo que es algo que mucha gente les está pasando, que se está dando cuenta que el círculo de amistades o que no se siente bien con la socia o el socio que tiene, que la mamá inclusive a nivel familiar, que la mamá la tiene agobiada y no sabe cómo poner límites, porque yo creo que es una cuestión de límites, ¿no? Sí, es una cuestión de límites, pero suena fácil, pero no es. O sea, poner límites es de las cosas más complicadas, porque para poner límites tiene que estar uno muy claro y ser muy coherente con uno mismo. Y para llegar a esa coherencia, pues hay un trabajo ligado a esa conexión con uno mismo, porque somos seres gregarios, necesitamos a los otros, o sea, necesitamos vincularnos con otros. El ser humano es el único que no sobrevive sino es a través de otro ser humano. O sea, el ser humano para desarrollarse necesita que lo cuiden, que lo nutran, pero además no solo desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista emocional.
Hay experimentos donde si alguien no es tocado, si un bebé no es tocado, no es abrazado, no se siente amado, pues no se desarrolla. Y puede ser, es lo que te digo, puede ser que no se desarrolle y muera, o puede ser que simplemente se desarrolle, pero psicológicamente no se desarrolle, y es las enfermedades mentales graves que vemos a nuestro alrededor. Entonces, una de las grandes cosas que tenemos que tener claro es que necesitamos a los otros. El ombligo es una de las cosas que nos hace recordar continuamente que estamos ligados a un otro, que hay una separación, pero definitivamente necesitamos a ese otro. Entonces los vínculos son absolutamente necesarios. Los vínculos afectivos que implican familia, que implican amigos, que implican pareja, que implican vínculos laborales, que probablemente no sean vínculos tan profundos, pero nos vamos a desarrollar en un ambiente laboral donde necesitamos estar lo mejor que podamos con esos otros. Entonces, ¿qué pasa con los vínculos y por qué los vínculos muchas veces terminan siendo destructivos? O sea, porque muchísimas veces los vínculos nos hacen daño. Y aunque no nos hagan daño, siempre es un tema. O sea, siempre es un tema la relación con el otro. Tú sabes que a mí esto me recuerda muchísimo cuando llegó Chávez al poder. Yo no sé si es un buen ejemplo o un mal ejemplo, pero me recuerdo perfecto, porque me acaba de pasar a mí, y me recuerdo perfecto que cuando Chávez se fue para, estos militares se fueron para Altamira, él se dio cuenta quién estaba y quién no estaba con ellos. Y él se hizo, a raíz de ahí, que él depuró todos estos militares que lo querían sacar del poder, él se hizo mucho más fuerte. Porque él se dio cuenta quién estaba y quién no con él. No sé si es un buen ejemplo o no. Lo que les quiero decir es que él se dio cuenta que a su alrededor tenía enemigos que no lo querían, y eso fue un buen momento. Entonces de repente tú depurando tu círculo social, porque también el replicar un chisme, por ejemplo, que a ti no te consta, y yo acabo de pasar por eso con una amiga muy cercana, o sea, muy cercana, de que todo el mundo estaba hablando de ella, de un chisme que a mí no me consta porque yo lo tengo que replicar. Entonces, me fui por otro lado, pero lo que te quiero decir es que a veces tú estás en un círculo, como tú dices, que a veces no te das cuenta que tú estás en un círculo vicioso cuando todo el mundo alrededor no son personas verdaderas, de cariño verdadero contigo. Claro, lo que pasa es que fíjate, lo más tentador es responsabilizar al otro. Y no quiere decir que en el otro no haya toxicidad, para usar una palabra que está como de moda, ¿no? La cosa de lo tóxico o no tóxico. El tema es que uno tiene que revisar qué es lo que hizo que uno se quedara ahí, qué es lo que hizo de uno elementos que generalmente son muy inconscientes, que hacen que se perpetúen estas dinámicas. O sea, porque los vínculos son de dos y las dinámicas son de dos, y takes two to tango, o sea, para bailar se necesitan dos. Entonces ahí es donde, cuando uno empieza a ver que van pasando cosas y que gente que ha estado ligada a uno lo traiciona o no se porta bien o hace cosas que realmente no es leal, ¿no? Que es la traición, pues. O sea, cuando un vínculo afectivo hace una cosa que te duele y te hiere, entonces ahí es donde, más allá de obviamente poder poner límites, es empezar a ver hacia adentro qué es lo que hizo que yo me quedara aquí, qué es lo que hizo de mí que yo me conectara con este otro, qué es lo que hace, porque digo, cuando empieza una dinámica y una de las dos personas no está ahí, ya se corta la dinámica. O sea, para que la dinámica se establezca, tiene que haber elementos en las dos personas. O sea, claro, pero yo creo que si te está pasando a ti y te está perjudicando a ti, busca ayuda tú. Es claro. Lo que dices. O sea, yo nunca he puesto la culpa en el otro. Yo digo, ya va, vamos a sentarnos aquí, y tú me dijiste un día y me hizo clic, ya va. Pero, o sea, busca en ti qué hace que tú captes o absorbas ese tipo de personas, porque en realidad son como patrones. Son patrones que uno establece de relación. Exacto. Entonces, cuando uno se da cuenta que entonces, uno está repitiendo, claro, lo primero sería darme cuenta. Darte cuenta, o sea, nunca decir, bueno, esa no, persona... obviamente primero darse cuenta y decir, esto me está haciendo daño. Okay. O sea, cuando tú empiezas a relacionarte y ves que se repite, y oye, y otra vez, y ya no va a volver a pasar, o sí va a volver a... Entonces uno empieza a darse cuenta que, bueno, hay algunas dinámicas que te hacen daño.
Entonces, que te quedes ahí ya, o sea, que ya perpetúes la dinámica es responsabilidad de uno. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, bueno, déjame sanarme yo para poder establecer vínculos constructivos. Y ojo, vínculos constructivos no son pinky, ¿no? O sea, no son rosados. Todos los vínculos tienen dificultades. El tema es cómo se maneja la dificultad, cómo se pone en la mesa, qué tan honesta soy contigo o qué tan honesto soy contigo para decirte esto no me gusta, esto sí me gusta, en vez de entrar en la cosa del por detrás o el chisme o hablar de alguien que yo quiero o que supuestamente quiero por detrás. O sea, tú no hablas de nadie que tú quieres por detrás. No deberías. No deberías. La verdad es que justamente la base de cualquier relación y cualquier vínculo adulto implica que yo pueda hablar y decirte lo que siento y que el otro esté dispuesto a escuchar. Claro. Y bueno, obviamente a reparar el que tenga que reparar y a intentar que ese vínculo sea más consistente y más auténtico, porque no estamos hablando de relaciones perfectas, estamos hablando de relaciones auténticas. Ok, entonces diríamos que el primer paso es reconocer de que tú tienes no un problema, sino una condición o un patrón donde tú absorbes el mismo tipo de persona. Te relacionas, sí, con la misma. Por ejemplo, cuando buscas pareja, tú tratas a veces de buscar el que se parezca a tu padre, o porque tú siempre buscas la pareja que te pega o te maltrata, o que yo tengo una amiga que dice que las personas que más quieren son las que te hacen daño. Sí, eso es una creencia absolutamente distorsionada. O sea, que tú digas que alguien que te quiere tiene permiso a hacerte daño porque te quiere. Exacto. O sea, esa es la típica justificación además del victimario. Sí. O sea, y que miles de personas establecen esas dinámicas. Entonces lo primero es darse cuenta y decir, bueno, aquí hay un tema mío que se repite, de cómo yo establezco las dinámicas y los vínculos. Eso es lo primero, sanar. Y después, desde ahí, empezar a conectarte con el instinto, porque el instinto te cuida, o sea, hay algo dentro de nosotros que está programado para cuidarnos. Entonces, en la medida que tú estés más consciente de lo que haces, pues te vas a poder conectar con ese instinto y vas a poder decir, aquí sí, aquí no, y ahí viene el tema de los límites, ¿no? Porque muchas veces tenemos, sobre todo laboralmente, relacionarnos con gente que no nos gusta tanto. Pero entonces, al estar conscientes que es alguien que nos puede hacer daño, poner los límites, o sea, saber torear la situación, porque a veces es ineludible. O sea, una pareja probablemente tú puedes decir, bueno, hasta aquí llegó, ¿no? Pero eso, ¿cómo se llama? En el trabajo probablemente es más complicado, ¿no? Si tú estás en una empresa, si tú estás en una oficina. Cuando hay dinero de por medio es mucho más complicado, porque eso podría ser otro tema, porque la mujer le tiene miedo a hablar de finanzas, de dinero. La mujer le tiene mucho miedo al dinero, y cuando se dan cuenta que hablar de dinero y ponerlo en el tapete es mucho más fácil que esconderlo, tiene mucho más beneficio de hablar con tu pareja, con tu socia. Bueno, ¿cuánto me debes? ¿A dónde estás? Sí, con naturalidad, porque es un tema absolutamente natural. Entonces, bueno, los ciclos, entonces uno entra en esos ciclos y cuando uno se da cuenta que realmente no te hace bien, pues tienes que cerrar, ¿no? Claro. Ahora, ¿y cuál es la manera de cerrar que no sea tan dolorosa? Porque todo, bueno, ir a terapia es dolorosísimo, de verdad, pero yo digo y vuelvo a decir que es fundamental que todo el mundo vaya a terapia con una psicóloga o un especialista, porque hay muchos coaches que no tienen las herramientas que puede tener un psicólogo o una psiquiatra. ¿Cómo podemos terminar esos ciclos sin que sean tan dolorosos? Bueno, fíjate, salir ileso no es posible, o sea, es lo que digo, cerrar duele. O sea, la pérdida, aunque sea una pérdida que nos va a generar una ganancia, porque al final dejar atrás a alguien que nos hace daño es una ganancia, pero como estamos hablando de patrones inconscientes, entonces duele, ¿no? Porque hay un apego, porque hay un enganche, lo que sea. Entonces, pensar en salir ilesos, no. Ahora, ¿cuál es la forma para salir menos dañados? Bueno, primero buscar ayuda. O sea, si es con uno mismo puede como medir, ¿no? Qué tanto dolido estoy o qué tanto me hace falta que sea
lo ideal es un profesional, ¿no? Es entrar en una psicoterapia para poder revisar esas cosas de uno mismo. Lo otro, afectos, rodearse, porque siempre tenemos afectos que sí son leales y que sí nos han acompañado y que sí han demostrado que vale la pena estar ahí. Entonces, rodearse de lo afectivo, o sea, rodearse de los hijos, de la familia, de los primos, de los amigos que quedan, conectarse con algo que nos guste hacer, o sea el trabajo o sea un hobby. Creo que esas son las tres cosas más importantes, y entender que pues las emociones van a aparecer, la tristeza va a aparecer, la tristeza le tenemos terror, pero la tristeza es maravillosa si la podemos abrazar, o sea, porque es la única emoción que va a permitir que uno vea hacia adentro, justamente. O sea, si nosotros estamos rabiosos, no hay posibilidad de ver hacia adentro. Si estamos demasiado alegres, tampoco. Si tenemos miedo, menos. Entonces la tristeza es la única emoción. Ojo, no estoy hablando de depresión, estoy hablando de tristeza, que son dos cosas distintas. Entonces es lo que te digo, darle espacio a la tristeza y darle espacio a los afectos y darle espacio a algo que nos ayude a conectarnos con lo creativo. Y lo creativo no es pintar un cuadro o escribir un libro, que si así es está bien, pero con lo creativo implica con la conexión con la vida. Claro, y cuando tú estés solo, no sentir soledad también. Eso es parte de la creatividad, de aprender a estar tú solo sin sentir soledad. Exacto, sí. Yo he aprendido eso con el tiempo, yo tengo que estar con alguien al lado todo el tiempo. Y ahora, últimamente, por lo menos el fin de semana, que tuve la casa full, el domingo decía, ay Dios mío, qué chévere, el fin sola, porque quería estar conmigo y yo soy un bullero conmigo, o sea, a mí me encanta estar conmigo misma, pero también he aprendido a eso. Claro, porque además es distinto la soledad a la desolación. La gente que no tolera estar sola se siente desolada. La soledad, por miedo a la soledad, porque se sienten vulnerables, porque se sienten desamparados, entonces hay una desolación. En cambio, oye, el que puede disfrutarse en su soledad, obviamente implica que sea fortalecido, o sea, que está... Y es rico poder además decir, disfruto estando con gente y disfruto estando sola, ¿no? Que es lo ideal, además. ¿Cómo, después que tú pasas ese periodo de que ya tú, o sea, ya identificaste que con la terapia efectivamente pasaste a otro step, ¿okay? Porque cuando uno está triste, que era mi caso, y lo peor que uno no se ve. A mí por lo menos Karina Paredes me dice que tú estás demasiado triste, y yo le digo, ¿cómo que triste? Porque tampoco es que hablaba y lloraba, no, tú estás demasiado, o sea, te veo y tú estás demasiado triste. Y la primera cita que tuve contigo, lo primero que tú me dijiste es que tú tienes una tristeza absoluta. Yo no me veía para nada, yo me veía más hacia lo deprimida que hacia lo triste, porque en ese momento no tenía ningún motivo para estar triste. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar si estamos tristes o deprimidas? Bueno, la depresión es un síndrome, o sea, y el síndrome implica que hay una cantidad de síntomas ligados a la tristeza. Entonces está la gente que deja de disfrutar las cosas que normalmente disfrutaba, la concentración, no hay posibilidad de concentrarse, el apetito disminuye, el sueño se trastorna y sobre todo lo más grave, aparecen ideas de minusvalía e ideas de muerte. Eso es en depresión, ¿no? Es todo un conjunto de síntomas. Y para diagnosticar una depresión tienen que haber por lo menos 5 de esos síntomas, ¿ok? La tristeza no, además eso pasa durante la mayor parte del día, por lo menos durante 2 semanas. Ya ahí tú diagnosticas una depresión. Entonces, ¿la depresión qué hace? La depresión generalmente paraliza, ¿no? La tristeza no, la tristeza moviliza. Entonces es la diferencia, o sea, la emoción, de hecho la palabra emoción implica movimiento, es movere. O sea, implica que hay un movimiento psíquico, algo sucede dentro de nosotros. La depresión, o sea, la depresión clínica severa, generalmente pone a la gente paralizada. Entonces, lo rico es poder recibir la tristeza que te mueve y que te moviliza a transformar y a que algo cambie dentro de ti. Porque lo único que va a hacer que tú empieces a relacionarte de una forma distinta
es que algo pase dentro de uno. Claro. ¿Y tú como psiquiatra, tú has estado triste o deprimida? Bueno, fíjate, yo no he estado deprimida, triste un montón de veces. Deprimida clínicamente nunca, gracias a Dios, pero triste sí, claro. Ok. Y tú teniendo todas las herramientas, ¿cómo llegas a estar triste? Te lo digo porque acabo de tener un book club y una psicóloga tenía el síndrome, ¿cómo se llama, Pedro? Que te dije, vamos a hablar de esto, que es el síndrome de, que me pasa a mí, Ajá. que lo hablamos muchísimo en terapia, que si yo estoy viendo Netflix a las 3 de la tarde, yo no valgo, yo soy una luz. La cosa de la hiperexigencia. La cronopatía, que es el exceso de, dilo en cámara el significado de la cronopatía. Ya se lo voy a decir. Que estás esclavizado por el tiempo, tienes una agenda continua. La cronopatía es la obsesión por aprovechar el tiempo. Exacto, exacto. Claro, ¿qué es lo que pasa? Y tú me dijiste que me parece bellísimo, cuando te estén preguntando qué estás haciendo, tú contestas, estás siendo, te estás encargando de ti. Y eso le pasa a muchísima gente. Y entonces pues en este boot club donde estaba esta psicóloga, ella sufría de eso. Y yo le digo, ya va, pero tú sufrías de eso, y ya tú eras psicóloga. Y me dice, claro, ¿o tú te crees que las psicólogas no, claro, no tenemos? A mí lo que me impresiona es que les pase a ustedes tantas cosas teniendo ya las herramientas. Claro, porque es que, fíjate, son varias cosas. Yo no es, durante ya mi trayectoria como psiquiatra no, pero yo entro a este mundo, o sea, a través de un ataque. Yo cuando empecé a estudiar medicina, la verdad es que no estaba tan clara qué es lo que iba a hacer. Qué especialidad, y empiezo, primer año de medicina, empiezo con ataques de pánico y empiezo a sentir que cualquier cosa de la que hablaba me iba a dar, ¿no? O sea, sí. Entonces, a raíz de eso me refieren a una psicólogo con ataques de pánico y con la psicóloga que además era junguiana, que es lo que yo, pues la corriente que yo seguí. A través de ella y del trabajo con ella, yo no necesité medicarme ni nada en ese momento. Yo tenía 19 años, 20 años. Y entonces, claro, a raíz de ella empiezo a relacionarme con la psicología y con la psiquiatría y entonces, bueno, termino medicina y es como decido hacer psiquiatría. Entonces, el tema no se trata, las herramientas son desde la voluntad, entonces estamos hablando de racionalidad. Lo que pasa dentro de nosotros, lo emocional, es irracional. Entonces, aunque tú sepas la teoría, pues muchas veces te pueden pasar cosas. Claro, y ustedes también van a terapia. Claro, y el tema es que tú puedas, lo que yo siento, que cuando uno habla de herramientas, está hablando de cosas que tienes ahí a la mano rapidito. La psicoterapia para mí ha sido, de verdad, o sea, yo ser paciente también, un terapeuta que me acompaña a mí en este proceso de acompañar a otro, para mí ha sido sanador, la verdad. O sea, yo hoy en día, y es lo que te digo, desde que empecé en este mundo, no he tenido una patología como tal, ni he estado deprimida. Ahora, no estoy exenta, claro, pero sí creo que le he dado el chance a la psique que se fortalezca. O sea, me he reconciliado con una cantidad de emociones y aceptarlas, pues, y contenerlas. Exacto, que eso es lo más importante. Por lo menos yo paso la página demasiado rápido y eso era una de mis preocupaciones, de que tú me dices, no quieres ser más mi amiga. Bueno, no eres más mi amiga, si no lo quieres ser es una voluntad tuya, ya, yo te la acepto. No la comparto, pero te la acepto. ¿Te quieres divorciar de mí? Bueno, mira, sí. ¿Quieres terminar conmigo? Perfecto. O sea, yo no me quedo pegada en la situación, más que tú me lo preguntaste, la emoción se me pasa rápido. Yo no lo dejo pegado bajo la alfombra. Entonces te das cuenta que ya eso no es un defecto que yo pueda tener, sino más bien es una virtud, siempre y cuando yo sienta tristeza, rabia, enojo, porque los sentimientos también hay que identificarlos y sentirlos. Claro, y no evadirlos. Y no evadirlos, porque ¿qué pasa con este cronopatía? O sea, ¿o qué pasa con el mundo hoy en día? Todo el mundo se está aturdiendo. O sea, se está llenando de cosas, está tapando las emociones. Entonces las emociones solo salen de una forma desmesurada. Entonces salen o en un ataque de pánico, o en una depresión severa, o en un suicidio. Sí. O sea, en cosas extremas, porque es que estamos tan reprimiendo lo emocional, no dando el espacio que la emoción que tiene que salir por algún lado, cuando sale con una fuerza.
es como una represa, ¿no? O sea, represas el agua y ese represar el agua es lo que va a generar energía. Claro, y aparte de eso, te sientes triste, te sientes deprimido, te sientes con ansiedad, agarras el iPad, agarras el teléfono y empiezas a ver TikTok y el Instagram, donde el 90% es mentira, te empiezas a comparar con esas amigas tuyas que todo es felicidad, que es mentira, porque todo el mundo, tanto tú como yo, como la doctora, como Pedro, como Oriana, como todo el mundo que está aquí, tiene problemas. O sea, tú lo que no puedes es compararte en el momento que estás más vulnerable. Entonces, cierra las redes sociales o si no, ponle una hora al día de ver redes sociales, empiezas a seguir a la gente que de verdad tú sabes que son personas conocidas y no son influencers que lo que hacen es ponerse filtro o quitarte los 15 kilos que tienen encima, que está igual de buena que tú o igual de flaca que tú. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando también, que nos estamos comparando demasiado con una persona que no existe. Sí, total. O sea, el tema, fíjense, las dificultades son parte de la vida, ¿no? Y los estados de ánimo cambiantes también. O sea, hay días y hay etapas en los que uno está más contenta que otras. El tema es qué tanto acepto yo la vida como es. O sea, qué tanto yo asumo que pues este momento me está tocando difícil, déjame ver cómo lo toreo y si es de alegría, pues bienvenido sea. Pero hay un tema de aceptación, de exceso de información y de exceso de vidas. Yo el otro día se lo decía a una paciente mía que tiene 25 años y ya quiere ser millonaria, ya quiere haber creado no sé cuántas empresas. Entonces le digo, es que de verdad, qué difícil tener 25 en esta época, donde hay unas exigencias de perfección desde lo físico, desde lo laboral, desde encontrar el príncipe azul, entonces desde la validez, porque si no te dan like y no te comenten en la foto que tú sales espectacular, a ti te da algo. Por eso, entonces hay un exceso de adicción, hay una adicción a la perfección. Sí. Y yo siento que es un trabajo individual ir aceptando, ¿no? Ir aceptando lo que somos con lo que nos gusta y lo que no nos gusta y ver qué cosas sí podemos hacer que se muevan, hay otras que no, hay otras cosas que forman como que están demasiado profundas, hacer conciencia lo más que uno pueda, por supuesto, pero sobre todo aceptándose como imperfecto, ¿no? Y reconciliándose con eso también. Claro, y no buscar la culpa afuera, sino evaluarse uno, y uno no siempre tiene la culpa, tampoco. No, es que no se trata de culpa, se tratan de formas de estar en el mundo y entonces yo me vinculo con una forma de estar que toca algo mío, entonces esa forma de estar en el mundo de ese otro me hace daño o no. O sea, que uno pueda discriminar y cuidarse. O sea, ¿qué me hace daño? ¿Qué no me hace daño? Con quién quiero estar, con quién no, quién me da paz y quién no me da paz. Exacto, quién me da tranquilidad, discriminar, diferenciar y cuidarse. Y cuidarse implica darle espacio a nuestro mundo emocional. Bueno, yo creo que no quedó nada por fuera y fue es muy sanador tener estas conversaciones y que tú te des cuenta que esa persona que tú puedas seguir en redes sociales tiene los mismos problemas que tienes tú. Un día está muy triste, pero no es que está triste, está muy triste. Y en esos momentos en que tú te sientas muy triste, busca ayuda. A mí la terapia me ha funcionado y me ha ayudado muchísimo, y tanto a mí como a las personas. A mí, yo me acuerdo que yo en pandemia yo empecé a escuchar a Erika de la Vega en estos podcasts de en defensa propia. Y wow, cuando tú te das cuenta que todas esas mujeres han pasado por todos esos por todas esas emociones, ese carrusel de emociones, bueno, oye, qué chévere saber, ¿no? Que todos estamos en el mismo... Nadie está exento, nadie. Y lo importante es estar consciente de que no estás exento de que te pasen cosas. Okay. Y que a veces estar mal está bien. Claro, y cuando uno está muy mal, pues uno busca ayuda, y cuando no estás tan mal, pues buscas a tus amigas y a tu pareja, o a tu mamá, o a tu papá, o al hijo, ¿no? Sí. Los afectos, es importantísimo los afectos. Exacto. O sea, y yo lo que recomiendo es cuando tú te sientas muy triste o te sientas mal, no agarrar el teléfono celular y ver Instagram, sino al contrario, agarrar el teléfono celular y llamar a tu hija, a tu mamá, a tu amiga, o buscar un plan para hacer, pero no se metan en las redes sociales porque
primero que se te pasa el tiempo volando, se te puede pasar 3, 4, 5, 6 horas, son las 2 de la mañana y tú estás metida en ese teléfono perdiendo el tiempo literal, porque, o sea, si estás media hora viendo un podcast como el que nosotros estamos haciendo hoy, por ejemplo, no estás perdiendo el tiempo, sino te estás ayudando y te estás identificando con una persona que tú la ves, que siempre está con planes, que es súper exitosa, que tú crees que es y tiene los mismos problemas que tienes tú. Y eso da como un respirito, da como una tranquilidad también. Definitivamente. Yo creo que todos nos podemos caer en la tentación de compararnos, porque tampoco nos vamos a poner más papistas que el Papa. Ahora, en ese momento que caigamos en la tentación de compararnos, rescatar lo que nosotros somos, porque el recorrido es individual. Cada quien tiene un recorrido y el que uno idealiza y piensa que es el recorrido, basta profundizar un poquito para darse cuenta que no. Entonces, no, yo lo digo porque yo también lo hago, pero ya yo lo hago consciente. Claro. Ya yo lo hago que digo, wow, porque tengo 3 horas viendo el teléfono, o sea, esto no está bien. Sí, no, porque además, o sea, como yo digo echando broma que el Instagram es como la cadena alimenticia, o sea, empiezas como y una cosa con otra y una cosa con otra y de repente dices que tengo 3 horas en esto. Claro, pero tenerlo consciente ya te hace poner un límite. O sea, también en eso. Hacer conciencia implica límite y la vida, la verdad es que es un gran activo saber poner límites cuando hay que hacerlo. Bueno, ya saben, pueden comentar. Vamos a decir como dicen los youtubers, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y escríbenos qué temas quieres que hablemos y con quién, y nosotros tenemos el poder de la mente de buscar a esa persona que ustedes quieren que esté sentada aquí para entrevistarla. Bueno, Isa, un millón de gracias. Gracias a ti. Gracias por toda gracias la ayuda, a Pedro. y también por ayudar a tanta gente y hacerlo tan cercano y saber que tú también en algún momento estuviste ahí. Claro. Hasta un nuevo capítulo. Bye bye.